Bueno, esta es la Universidad Autónoma de Nuevo León, esta es la Facultad de Filosofía y Letras. En la materia es bibliología, la maestra es Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo y este es el tema de canales de distribución y lector, que es el otro apartado. Yo soy Génesis Gwendolyn Maya Flores y mi compañera es María Luisa Borrego Rojas. Vamos a empezar con tipos de lector. Samuel Taylor Coleridge fue un poeta y crítico y aseguraba que había cuatro clases de lector. La primera, que pertenecen a aquellos que son como un reloj de arena, los que leen se deslizan sin dejar huella. El otro tipo de lector que menciona es que los que parecen como una esponja que absorben todo lo leído y lo devuelven en el mismo estado, solamente que mucho más sucio. El tercero es que se asemejan a un colador, los que permiten pasar el jugo y solo retienen los residuos. Y el número cuatro, los que son como los esclavos de minas, que nada más escogen, se quedan solo con las gemas. Es una manera muy específica de llamar a los tipos de lector. Por eso Samuel Taylor Coleridge fue muy famoso en su tiempo y hizo varios trabajos, varias obras importantes en su tiempo. Vamos a hablar por la frecuencia de leer, vamos a hablar los tipos de lectores. Está el habitual, con el que ya va de pequeño, que ya ha ido leyendo y es un niño que siempre ha leído y que tiene ya una librería, tiene varias características, por ejemplo, que tiene definidos los gustos y los géneros, que está atento a novedades, que tiene su propia ya biblioteca, intercambia libros con amigos, con familiares, compañeros de trabajo. Está el ocasional, que suele ser una persona inquieta, que tiene intereses repartidos en muchas manifestaciones. Casi siempre promete leer más y lo hace cada cuando tiene ocasión. Es estimulado por recomendaciones de personas o reseñas que muchas veces vemos en otros lados o sitios. Asiste a ferias de libro, eventos culturales o círculos de lectura y suele engancharse por lo general por las novedades o por lo que más esté vendiendo. Vamos a hablar ahora del circunstancial y creo que es el más grave. Dice que es el que no lee o lee muy poco. Lamentablemente es más de la mitad de la población. Solo ve algún cuento con ilustraciones, lee forzosamente. Su círculo no es lector o no están en este ambiente de la lectura. También vamos a ver que está el secuencial, es el habitual. Es una manera de leer el texto seguido, sin repeticiones ni omisiones. La intensiva, que consiste en leer y releer, teniendo un análisis del texto y de lo que se está leyendo. El puntual, que tiene párrafos del libro selectivamente, en voz alta para perfeccionar la vocalización e incluso para tener comprensión de lo leído. Vamos a hablar un poco sobre por la forma de leer, que es en diagonal, que solo se leen ciertos títulos o lo más llamativo de un texto y se lee muy por encimita. Eso también muchas veces afecta a comprender un tema a profundidad, porque simplemente es de manera muy superficial la lectura. En voz baja es en la que se hace para sí mismo. Rápida es una manera de leer rápida. Fue ideada por el consultor Tony Buzan. Tiene varios artículos hablando al respecto. En grupo es la lectura en voz alta que realizan varias personas. Vamos a hablar sobre lugares para leer. Un buen lugar para leer debe de ser tranquilo, cómodo. Puede ser en bibliotecas, en cafés, en tu casa, en lugares acogedores, en parques, sin que haya mucho ruido que pueda desviar la atención o la concentración. Vamos a hablar sobre la elección del libro. El escritor catalán Charles Solvilla, de 1928, publicó un libro llamado El arte de enriquecer en espíritu y el arte de formar una biblioteca. Sugiere que hay varios tipos de lectores. Número uno, los que leen por pasatiempo, los que leen para enriquecerse y los que leen solo para decirlo. Aquí puse una frase de Virginia Woolf que menciona, la elección de un libro o del tipo de lectura es absolutamente libre y personal. Y aquí está, pues, las formas en que las personas pueden leer, ya sea por el interés, por placer, por consultar, por curiosidad, por prestigio, por estudio o bien por obligación, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Vamos a ver por las condicionantes. Mucho tiene que ver el nivel cultural, que no todo el mundo posee condiciones ni tampoco los recursos y tampoco en muchos lugares es necesario que los tengan. El contexto tiene mucho que ver ya con la actualidad. Hay varios distractores y ahorita ya hay mucha competencia con los libros, está la computadora, la televisión, consolas, el presupuesto. Mucho tiene que ver el nivel de adquisición, aunque también hay otros recursos ya como biblioteca y hay otros lugares, aunque claro, no están tan equiparados como una librería. Vamos a hablar sobre la promoción de la lectura infantil y juvenil.
Vamos a hablar sobre lo que es importante de estos factores. Número uno es el estímulo para poder acercarlos. En la lectura, el estímulo se refiere a los factores o actividades que motivan o propician a la lectura. También es el respeto por el libro. Este es un término que ya está más referido con la actitud, con el cuidado y todo lo que rodea a el objeto como un libro. Y también, sino que también es un contenedor de cultura y conocimiento. También está la dramatización, que hace referencia a la actividad de representar o interpretar un papel, ya sea de una obra literaria, y hacerlo de una manera mucho más enfática y más llamativa para, sobre todo para los lectores más jóvenes. Vamos a hablar sobre los soportes de madera, bueno, los soportes de lectura. Mencionan dos, que en la antigüedad se utilizaba más el soporte de madera o metálico. Son armazones plegables y auténticos. Nacen con la necesidad de sostener libros muy grandes. En la antigüedad los primeros libros eran muy grandes y muy pesados, entonces se necesitaba eh, un armazón o algo plegable para poder colocarlo. Más después de eso surge un atril, que es un soporte o estructura que se utiliza para sostener libros abiertos en una posición cómoda para su lectura, escritura o estudio. Generalmente estos atriles se utilizan en escritorios, mesas de trabajo, pueden ser más pequeños para adaptarlos a las mesas o bien ya puede ser como el que muestran aquí en la imagen, que es ya para leerlo directamente sin una mesa, sino con este soporte. Vamos a hablar ahora de canales de distribución y lo hace mi compañera. Hola, bueno, sí, yo soy María Luisa Borrego y voy a estar dando este segundo tema de canales de distribución. Ahora, estos son muy importantes, si quieres me puedes ayudar. Ajá, ahí está bien. Porque los medios o los canales de distribución son medios utilizados en la distribución de libros y productos impresos. La forma como más común o que más se conocía de, de cómo funcionaba esta cadena era de la editorial a la distribuidora a la librería. Entonces, son como este puente que existe para los lectores, que es justo lo que estaba hablando mi compañera Génesis hace unos momentos. También es importante aclarar que la distribución suele ser uno de los aspectos más conflictivos o complicados del sector editorial. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito más sobre las distribuidoras, ¿no? ¿Qué es lo que son o cómo, cuáles son sus funciones? Para empezar, son intermediarios, pues actúan como intermediarios entre las editoriales y las librerías, lo que les comentaba hace unos momentos, y se encargan de situar y de reponer los libros en los puntos de venta. Tienen como un depósito de libros, o sea, generalmente los distribuidores reciben los libros como en concepto de depósito para que si no los llegan a vender, entonces los puedan regresar al autor, pero pues esto va a depender según el tipo de libro que estén manejando. También tienen ciertos descuentos porque los editores hacen un descuento entre el 45 y 55% a los distribuidores. Igual esto va a depender del trato que se genere. Em, y otro punto importante es que hay una tendencia en la concentración en el sector, o sea, grandes editoriales gestionan principales distribuidoras y eso hace que sea muy difícil la visibilidad de los libros de las editoriales pequeñas. Y con respecto a las distribuidoras pequeñas, también pueden desaparecer en gran medida porque tienen muchas dificultades para competir con las que son más grandes, ya que las que son más grandes tienen políticas más rentables y eficientes para el servicio a grandes librerías. Entonces se les facilita más dar el servicio y pueden tener acceso a mejores descuentos que las distribuidoras pequeñas. Entonces las ponen en desventaja. Y pues claramente hay un impacto, un muy fuerte impacto en las ventas en línea porque estas están restando una porción cada vez mayor del negocio de las distribuidoras y pues todo esto claramente va a afectar la forma en la que operan. Ahora vamos a hablar un poco sobre las librerías, porque pues estas son las ventas de donde se hacen las ventas de libros en establecimientos mercantiles de libre acceso al público. Y también se puede considerar librería a aquellas otras que vendan directamente al público a través de sistemas de suscripción, correspondencia y otros análogos. O sea, básicamente el último punto para que llegue al lector, ¿no? Cómo los lectores toman o de dónde toman estos libros. Su función es ser el puente justamente entre el editor y el lector, pero pues esto ha sido desplazado por la tecnología. Después vamos a hablar un poquito más de eso. También una de las ventajas que tienen las librerías es que se pueden escoger entre muchos títulos que están organizados y pues como ahí hay personal, te pueden asesorar personalmente, puedes tener acceso a suscripciones, presentaciones, eventos, cafeterías, restaurantes inclusive. Estas últimas sobre todo.
pues es una necesidad que han tenido al momento de competir con la tecnología, porque tienen que buscar experiencias que sean nuevas y enriquecedoras. También las librerías poseen un descuento que le dan los distribuidores, que es en entre un 25 y 35%, dependiendo del trato. Ahora, la historia de las librerías, vamos a tratar de abarcarla de manera rápida. Empezando con el origen y el desarrollo, pues tienen sus orígenes en la antigüedad, en donde los primeros centros de intercambio de libros eran lugares de reunión para eruditos y académicos. Esto pues tiene mucho que ver o ayuda mucho a que estén vinculados con monasterios y universidades. Durante la Edad Media empezaron a surgir en Europa vendiendo manuscritos y libros religiosos. O sea, ya las librerías como tal, no nada más como centros de reunión, sino ya como un lugar físico. Después, en la invención de la imprenta en el siglo XV por Gutenberg, revolucionó mucho la producción de los libros y llevó a un crecimiento en las librerías. También el aumento de alfabetización hizo que estas librerías se convirtieran en espacios culturales muy importantes en el siglo XVIII y XIX, ofreciendo libros para el espacio ofreciendo libros, o sea, no nada más ofrecían libros, sino que también ofrecían el espacio para que las personas pudieran compartir y intercambiar ideas. Y por último, en la diversificación, desafíos y adaptación, en el siglo XX empiezan a diversificarse, o sea, las librerías empiezan a tener temas o categorías, géneros específicos para públicos específicos. También hubo un gran auge en las ventas en línea y entonces la competencia de las grandes cadenas y las superficies comerciales ha sido un gran desafío. Pero pues para sobrevivir se han tenido que adaptar haciendo estos eventos culturales que mencionábamos previamente. Existen varios tipos de librerías. Gracias. Las primeras dos son las más populares, que son la generalista y la especializada. La generalista ofrece una amplia variedad de géneros y temas, que es lo que vemos normalmente en cualquier librería típica. Y la especialización y el volumen de cada categoría va a depender del tamaño y ubicación de la librería, así como de la orientación que la empresa esté deseando dar específicamente. Otro tipo de librería es la especializada, que se centra en un tema o un ámbito específico y tiene una gran ventaja al proporcionar una selección exhaustiva sobre su especialización. Incluye servicios o novedades pedidos al extranjero, etc. Esto puede ser público o restringido a un colectivo. Eso va a depender. Y otros dos tipos es la anticuaria y la de ocasión. La anticuaria es una especializada en libros, mapas, grabados antiguos, generalmente tienen mucho valor, y la ocasión es una especializada en la compraventa de libros de segunda mano, saldos y restos de ediciones. Sus precios generalmente son asequibles, aunque hay algunos libros como muy específicos que pueden subir de precio, y a ese tipo de librería también se le llama librería de lance o de viejo. Ahora, el librero o antes se solía llamarse a un librero vocacional, alguien que tenía estudios y poseedor de cultura, que forjaba su profesión al ejercerla en el establecimiento o heredarla como negocio familiar. Pero este perfil ha desaparecido mucho, o al menos en el sentido tradicional. Hoy, como ha subido mucho las necesidades, se tienen que limitar a vender lo que llega y lo que pide. Pero con respecto a este punto, Manuel Dávila opina que se tiene que reinventar para seguir siendo relevante. Uno de los estudios que ha ayudado a esta como profesionalización es en la Escuela de Librería en España, crearon un posgrado en librería en el 2012. Ahora, hay algunos problemas y algunas posibles soluciones con respecto al futuro de la librería, porque es verdad que surgen algunos problemas con esto y sobre todo con la digitalización. Los problemas es la concentración de librerías, la venta de libros en grandes superficies cooperativas, la alza de los alquileres para los locales, sobre todo los que están en calles importantes, y por supuesto el libro electrónico y las tabletas. Algunas soluciones es adaptarse a la era digital, la transformación o adecuación del local, diversificar contenidos, activar actos promocionales o tratar de fidelizar a los clientes, o sea, darles un trato personal, boletín de novedades, descuentos, etcétera. Todo esto últimamente más fuerte que antes se está tratando de realizar. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de librerías que el texto nos recomienda mucho. El primero es la Central del Raval, que está en Barcelona. Ahí está una pequeña fotito. O el Altair, también donde mismo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ajá. Shakespeare y Company.
en París, o Lelo e Irmão, esperemos que lo estemos diciendo como es. ¿Cuál más? En Holanda también esta librería que estaba que está en una iglesia, disculpen, Hatchers en Londres, y creo que las últimas dos son aquí de Latinoamérica, El Péndulo aquí en Ciudad de México y el Ateneo, que era un teatro en Buenos Aires. Y bueno, otros puntos de venta, nada más para finalizar, está la venta a crédito, la venta por correo, el kiosco, las grandes superficies, los clubs de libro. Las grandes superficies son lugares como almacenes muy grandes donde hay libros. Los clubs de libro, la suscripción, los museos, los fascículos o el internet, claramente. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esas son las referencias bibliográficas del libro y la edición. Y muchas gracias por acompañarnos.